ya se encuentra con nosotros nuestro siguiente invitado de esta tarde, el ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano y Aliados. ¿Qué tal, asambleísta? Bienvenido acá a 24/7. María Emilia, qué gusto. Muchas gracias por la entrevista y la oportunidad. Aquí estamos para contestar. Claro que sí. Bueno, para empezar esta entrevista, resultados ya de la consulta popular, se dio a conocer que 9 de las 11 preguntas fueron aceptadas por los ecuatorianos. ¿Cómo percibe esto también el Partido Social Cristiano? Bueno, hay un triunfo, definitivamente, que el pueblo al salir a las calles y pronunciarse sobre, digamos, una consulta que hace el Ejecutivo al pueblo ecuatoriano. El pueblo es el que decide. El pueblo ha triunfado. El pueblo ha decidido aceptar la propuesta de seguridad, de lucha contra la corrupción, de lucha contra la impunidad que fue presentada por el gobierno nacional, así como también rechazó, digamos, pues, dos preguntas que en materia económica una estaba orientada a crear un moderno mecanismo de atracción, de generación de empleo por horas y de atracción de inversiones en el caso del arbitraje internacional. Ujú. El pueblo dijo que no, así que más allá de que a algunos nos guste o no nos guste, es un triunfo para el pueblo, porque el pueblo decidió su destino. Bueno, y ahora, ayer en horas de la tarde, escuchábamos al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, que se está pensando en crear una comisión especializada para tratar estos temas de la consulta popular. ¿Por qué llevarlos a una comisión especializada de consulta popular y no directamente a las comisiones que deberían ir en estos ámbitos que son de seguridad, no? Bueno, es el pensamiento y la opinión del ingeniero Henry Kronfle como presidente de la Asamblea. Ujú. No es la última palabra. En tal caso, la tomo como una iniciativa que dentro de nuestro bloque, porque él es parte de nuestro bloque, el Partido Social Cristiano de Aliados, también la comentó. Ujú. Pero yo me iría por el aprovechar ya la capacidad instalada y organizativa que tiene la Asamblea en las comisiones que tienen relación. Ujú. Recordemos que tanto las preguntas aprobadas en referéndum como las preguntas aprobadas en la consulta popular, la mayoría son en materia de lucha contra la inseguridad, es decir, son preguntas relacionadas a la seguridad. Y tiene, digamos, dentro de la Asamblea, de las 15 comisiones permanentes, hay dos comisiones en las que podría caer. Una, la Comisión de Justicia, que la veo, digamos, con algunos proyectos sobre los cuales están trabajando. Podríamos decir de que hay una carga importante de trabajo en la Comisión de Justicia. Y la otra, que es la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Ujú. Integral, de la que formo parte y en la que estamos ya dando los últimos toques de tres proyectos importantes también en materia de seguridad, como la ley de inteligencia, contrainteligencia, la ley que va a permitir el control del espacio aéreo, la Ujú. ley de seguridad de datos informáticos, que son, digamos, leyes complementarias al tema de seguridad. Ya prácticamente están aprobadas los segundos informes para entrar al debate y yo creo que tranquilamente estos proyectos que presente el Ejecutivo luego de que la consulta, el Consejo Nacional Electoral promulgue los resultados, tendrá 5 días el presidente para enviarnos sus proyectos y yo creo que por lo menos la propuesta, lo que yo voy a motivar tanto dentro de mi bancada como en el seno de la Asamblea es que estos proyectos vayan a la Comisión de Seguridad, porque somos primeros los que tenemos en estos momentos digamos, mayor relación con los proyectos de ley que va a presentar el Ejecutivo, como asimismo creo que la carga de trabajo se nos ha aliviado en función de que ya los proyectos que tenemos en cartera ya prácticamente han salido aprobados anteriormente, ¿no? Como la ley de gestión de riesgos, como la ley de seguridad y vigilancia privada. O sea, todas estas leyes que son complemento a lo que Ujú. busca el Ejecutivo ya han salido de nuestra, digamos, de nuestra comisión y creo que nosotros podríamos tranquilamente darle la agilidad, más allá de que hay un balance político dentro de nuestra comisión. Ahí hay dos o tres personas que son de RC, tenemos una persona de ADN, dos personas de ADN, tenemos una persona de Construye, tenemos una persona de Gente Buena, tenemos un independiente y tenemos uno de la bancada del Partido Social Cristiano que soy yo. Es decir, Ujú. hay 9 que somos prácticamente de algunas bancadas y proporcionalmente a las fuerzas políticas que integran el Congreso Nacional. Entonces, yo más bien pensaría que crear una comisión ocasional para esto, primero la integración. Ahí usted sabe que en la actualidad las fuerzas políticas no estamos como al inicio, en Sí. la que hubo acuerdos para poder formar las comisiones,
sin pensar lo que podía pasar en el futuro. Entonces acordamos, va a ver, de aquí van dos, tú eres la fuerza más grande, toma dos, tú eres otra fuerza uno, así, balanceamos correctamente. En la actualidad, solo nombrar la comisión puede provocar un conflicto mayor político a nivel y al interno de la Asamblea, que yo por lo menos no recomendaría. Así que mi recomendación al presidente, y se lo voy a decir en los próximos días que tengamos reunión de bancada, que cuando lleguen los proyectos del Ejecutivo, sean canalizados a través de digamos, la comisión que tiene mayor relación con estos proyectos, que es la Comisión de Seguridad. Bueno, y en su punto de vista, asambleísta, se conoce que ya estos proyectos de ley ya están listos para ser enviados también al legislativo, ¿no? Ustedes como asambleístas tienen también la potestad de modificar ciertos puntos de estos proyectos de ley. ¿Usted considera que al ser una consulta popular, estos proyectos de ley podrían tener modificaciones o deberían ser aceptados tal cual el presidente y el gobierno los envíe? A ver, la consulta popular tiene un marco de referencia. De ahí no nos podemos salir. ¿Cuál es el marco de referencia? Lucha contra la corrupción, ¿no? Lucha contra la impunidad, fortalecimiento del sistema de justicias, por eso se aumentan también las penas, reducción, no reducción de rebajas de penas a los criminales más violentos, etcétera, ¿no? Quitarle los recursos y los bienes a la delincuencia organizada y que estos pasen al Estado. Ese es el marco general de las preguntas de la consulta que aprobó el pueblo ecuatoriano. ¿Qué corresponde a la Asamblea? El presidente envía los proyectos en el marco y en el contexto de la consulta popular aprobada. Seguramente el presidente ya va a tener listos esos proyectos. Los pasa al legislativo, pero una vez que pasan, nosotros nos regimos a la Constitución, hablo de la función legislativa, Claro. nos regimos a la Constitución y a la ley orgánica de la función legislativa. Es decir, en el marco de la consulta popular, siempre y cuando no nos salgamos del contexto general de la consulta popular, podemos hacer sugerencias. Y aparte, no solo sugerencias, sino modificaciones que vayan a fortalecer el texto de lo que propone el presidente de la República. Y de hecho, en lo particular, por ejemplo, yo sí voy a intentar, si es que llegan a mi comisión por lo menos, y si no llegan igual a la comisión que vaya, yo puedo ir a proponer como legislador. Pero hay temas que no están en la consulta que sí van a fortalecer el sistema de justicia. Uno, en la actualidad, ¿cuáles son los delitos más graves que hay en la sociedad? La extorsión, la intimidación, eso es lo que ha crecido. Ha crecido, se ha duplicado y se ha triplicado en ciertas provincias. ¿Por qué crece la intimidación y la extorsión? Porque los criminales que ejecutan ese tipo de delitos no son capturados. Y cuando son capturados son liberados inmediatamente. ¿Pero por qué? Por una falla en el sistema de justicia. ¿Cuál es la falla? Como supongamos que un delincuente va y extorsiona una tienda. Sí, no ha matado a nadie, por tanto, el delito, digamos, entre comillas, no es tan grave. Cuando capturan a ese delincuente, va al sistema de justicia y la pena es de 1 o 3 años o 5 años. Y la ley establece, el Código Orgánico Integral Penal, que si la pena es de menos de 5 años, el juez puede darle una medida sustitutiva. O sea que ningún intimidador, ningún extorsionador generalmente va a la cárcel. ¿Por qué? Porque le dan una medida alternativa. Es decir, ellos salen, delinquen, presionan, le pueden poner una pistola en la cabeza, sí, pero mientras no maten, que es el delito más grave, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente le dan una medida sustitutiva. Le dan esa medida sustitutiva, el delincuente vuelve inmediatamente a la tienda de donde lo denunciaron y ya le quitan la denuncia. Chao, se acabó el delito. Entonces, eso no puede permitirse. Eso no estuvo en la consulta popular. Pero esa es una propuesta que nosotros le hicimos en la ley antivacunas, que está también tramitándose, que puede aprobarse dentro de estas reformas que va a presentar el presidente. Es decir, eliminar las medidas sustitutivas para delitos execrables, como la intimidación, la extorsión. Con eso usted evita que aquel extorsionador vaya a la tienda, lo capturen y ya no salga. Así le den 4 años, 5 años, 6 años, pero se queda preso. Ya no le dan una medida alternativa para que salga a seguir delinquiendo. Una. Dos, ese mismo delincuente que extorsiona entra al sistema de justicia y le dan 2 años, supongamos. Luego se porta bien y luego le reducen la pena. Bueno, eso ya está dentro de la consulta. Entonces, son cosas complementarias que yo pienso que nosotros como legisladores podemos ir, digamos, aportando con nuestras ideas para que lo que solicitó el pueblo ecuatoriano en la consulta y que aprobó en el marco de defensa del derecho de los ecuatorianos, en el marco de la lucha contra la delincuencia, en el marco de la lucha contra la impunidad, nosotros hagamos aportes adicionales para fortalecer esto. Si lo podemos hacer, la ley nos permite.
Bueno, y usted topó un tema muy importante y es la situación de la Asamblea, ¿no? Se conoce que, bueno, ya la Revolución Ciudadana se pronunció y está en oposición directa en contra del presidente Daniel Noboa. Hace algunos días ya se pronunció también el Partido Social Cristiano y mencionó que se rompe esta alianza que se tenía con el gobierno. Al tener esta ruptura con la alianza y también el gobierno, ¿podría también interferir en lo que vaya a pasar de ahora en adelante con la Asamblea y los proyectos de ley que envíe el presidente Daniel Noboa? ¿Podría haber este quebranto en la gobernabilidad o no? Primero que el bloque nuestro, y lo hemos manifestado siempre públicamente, es un bloque sensato. Más allá de nuestras ideologías, más allá de nuestros pensamientos particulares y de los intereses propios de los legisladores como provincia, me refiero, no intereses personales, sino intereses propios de cada una de las provincias, podemos en algunas ocasiones, discrepar, pero eso es una cosa. Otra cosa es desestabilizar y otra cosa es bloquear. Eso no lo vamos a hacer jamás. Ya lo hemos demostrado. Nosotros desde el inicio jamás dijimos hemos hecho una alianza con el gobierno. Jamás lo dijimos. ¿Qué dijimos nosotros? Hemos hecho un acuerdo por la gobernabilidad que va de la mano de elegir autoridades, porque hay que elegir autoridades en la Asamblea Nacional, y a nosotros nos tocó la presidencia de la Asamblea y unas cuantas comisiones. A otros bloques, a otras minorías grandes, importantes, como ADN, les tocaron otras comisiones, igual que al correísmo le tocó otras comisiones, las minorías más grandes. Es decir, en el marco de esa distribución democrática, ellos tenían que tener sus espacios. Los obtuvieron. Entonces, ese fue el acuerdo. Y el acuerdo principal, más allá de la elección de las autoridades, era el que llevemos adelante una agenda legislativa en función, sí, de los conceptos que manejamos cada bloque. ¿Y cuál es el concepto principal que maneja el bloque del Partido Social Cristiano y aliados? Luchar en favor de los intereses del pueblo ecuatoriano, luchar en favor de propuestas que vayan en beneficio de los agricultores, de los pescadores, de los asegurados, etcétera. Y estar en contra de las cosas que nos perjudican, que perjudican al pueblo. Y ya lo demostramos. Estuvimos en contra del IVA, estuvimos en contra del presupuesto que lo declaramos subestimado, es decir, ese presupuesto que se aprobó no es un presupuesto acorde a la distribución que debe hacerse a los municipios, a las prefecturas, a la seguridad social, a la educación superior, al sistema sanitario. Y dijimos no, pero nosotros no dijimos no para que el gobierno se venga abajo, nosotros dijimos no para que el gobierno corrija, porque somos un bloque deliberante en el que creemos importante hacer las sugerencias para que el Ecuador marche correctamente. Puede que en algunos casos no les guste al gobierno, pero jamás nosotros buscaremos desestabilizar. Entonces, que no se confunda, que no seamos aliados no significa que seamos desestabilizadores. El acuerdo que hicimos originalmente, para mi concepto, o sea, conceptualmente se mantiene en el sentido de que se respeten las líneas rojas que nosotros jamás cruzaremos como bloque social cristiano. Bueno, entonces los ecuatorianos podríamos estar con la tranquilidad, por así decirlo, de que no va a pasar lo que sucedió en la asamblea anterior, que no se aprobó ningún proyecto de ley. Veíamos que no se le daba oportunidad tampoco del presidente realizar un trabajo óptimo. ¿Podríamos nosotros como ecuatorianos decir que por más de que este pacto que se tenía entre bancadas ya esté disuelto, igual se va a dar la aprobación necesaria de los proyectos que consideren y ustedes también trabajen a favor de? Efectivamente, la ciudadanía puede estar tranquila de que nuestro trabajo va a ser un trabajo responsable y un trabajo con sensatez, siempre pensando en el ciudadano. Así que cuando venga una propuesta que sea favorable para el pueblo, que motive una inversión en el campo turístico, que motive o mejore las condiciones de la seguridad social, que apoye a los agricultores, como ya lo dije hace un instante, que motive y que genere más empleo, tengan la seguridad que lo vamos a aprobar. Y venga de donde venga del gobierno nacional, venga del bloque de RC, venga del bloque de Construye, venga del bloque de Gente Buena, venga de los independientes, de donde venga. Y cuando sea una propuesta que nosotros creamos lesiva, desde luego pondremos nuestro punto sobre la I para nosotros identificar aquello y decir, bueno, esta es una línea roja, esto no merece el pueblo ecuatoriano y sobre eso nos oponemos. Bueno, y ya, asambleísta, para ir también concluyendo esta entrevista, estamos pasando por temas difíciles también en el país, como es la crisis energética que estamos atravesando. Ya el bloque de Construye presentó una solicitud de juicio político en contra de la exministra.
de Energía y Minas. ¿Ustedes como partido están apoyando esta solicitud de juicio político? Y en tal caso, ¿cuáles serían las medidas que ustedes como partido también piensan aportar para ayudar también con esta crisis? Bueno, primero queremos saber la verdad. Había una ministra, que es la ministra Robo, me parece, la ministra de Robo, a quien hemos aceptado, digamos, emprender una labor conjunta de fiscalización con el bloque de Construye para solicitar el inicio de una investigación y un posible enjuiciamiento político a la exministra Arrobo. ¿Por qué? Porque el presidente lo dijo claramente, ¿no? Le han ocultado información, el presidente dice que ha habido sabotaje, y si ha habido ocultamiento de información y sabotaje, había una persona que estuvo a cargo de ese ministerio, delicado. Queremos saber la verdad, ¿no? Es decir, no es que estamos diciendo ella va a ser ya censurada, Claro. destituida, como lo establece la ley, no, sino que queremos saber la verdad. Ahora, bloquear el trabajo que hacen los ministros, esa tampoco es nuestra intención. En el caso de la ministra André, porque ella salió, porque primero también el presidente públicamente dijo, a mí me ocultaron y le pidió la renuncia a la ministra Rojo. Por tanto, nosotros creo que lo más sensato que debemos hacer es provocar la investigación necesaria que permita mañana más tarde se nos diga la verdad sobre los acontecimientos. ¿Es verdad que hubo sabotaje? ¿Es verdad que se ocultó información? ¿Es verdad que hay mafias enquistadas dentro del sistema de generación energética del Ecuador? ¿Es verdad que intentaron boicotear la labor del gobierno? Queremos saberlo y queremos saber quiénes son los responsables de aquello. Aunque a priori ya la historia la conocemos, pues. Yo creo que el problema energético lo sabemos, no ahora, no es que mucha gente sabía o no sabía. Creo que desde que antes que asumiera la labor como ejecutivo el presidente Noboa, ya habían apagones, ya había problemas. Entiendo por información extraoficial que habían procesos que se estaban llevando a cabo intentando contratar medidas de generación emergente. No lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos que esos concursos fueron objetados, se declararon desiertos, ¿por qué se declararon? Todo eso necesitamos saber. Por eso hemos decidido llamar a la persona que más conocimiento ha tenido en el periodo que le correspondió, que fue la ministra Robo. Claro que sí. Bueno, asambleísta, le agradecemos por su tiempo con nosotros. Definitivamente logró despejar muchas dudas, especialmente lo que va a pasar ahora con la asamblea, ya que no existen estos pactos como lo veíamos en un inicio. Le agradecemos por su tiempo con nosotros, asambleísta. Muchísimas gracias, querida amiga María Emilia. Gracias también a tu canal, a tu portal, por las preguntas y la información que seguramente va a llegar a los ecuatorianos. Gracias. Claro que sí. Bueno, pues les comentamos que estuvimos hablando con el ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano y Aliados, sobre, primero, la consulta popular que los ecuatorianos acabamos de asistir a urnas hace unos cuantos días, y también lo que pasaría ahora en la asamblea, ya que estas alianzas, estos pactos quedaron totalmente rotos después de 5 meses de gobernabilidad. Con esto, amigos, vamos a hacer un pequeño corte aquí en 24/7 y ya regresamos.